Gracias, Marc. Yo voy a preguntar si alguien en el auditorio quiere hacer alguna pregunta sobre esta breve introducción que ha hecho Marc. Si alguien tiene alguna duda o quiere comentar algo, preguntar algo específicamente sobre esto. Bueno, si no, tal vez luego. Bueno, le voy a presentar formalmente entonces a Jorge Ferrer, que es el coordinador del programa transversal de genómica médica y líder del grupo de regulación del genoma y diabetes del CRG en Barcelona. También es integrante del Ciberdem y de muchos otros cargos que tenéis en el informe. Y voy a empezar a preguntarle a cualquiera de los dos, y a los dos. Básicamente, cuando uno piensa en mecanismos de enfermedad y dice, bueno, cojamos todas las enfermedades humanas posibles y ahora separémosla por mecanismos. Cuando uno hace ese ejercicio teórico, y no tan teórico, dice, bueno, pues aproximadamente el 10% de las enfermedades son por alteraciones o reordenamientos genómicos, ¿no? De lesiones, microduplicaciones. Más o menos un 80 y tanto por ciento son por cambios pequeños, mutaciones puntuales, indel, SNPs, etc. Un 2-3% son enfermedades epigenéticas, como bien comentaste, Marc, enfermedades epigenéticas que alteran la metilación, la acetilación. Y la pregunta es exactamente ¿qué porcentaje estimáis de la patología humana aproximadamente que va a ser responsable las alteraciones tridimensionales del genoma? Y ya luego os preguntaré cómo las abordamos desde la clínica, ¿no? Pero primero empecemos por el marco numérico. ¿Qué porcentaje creéis que de la patología humana va a ser responsable una alteración tridimensional del genoma, donde no se pierde ni se gana material, no hay ningún cambio de un nucleótido ni de poquitos, no hay alteración de la metilación, no hay alteración de la acetilación, y por razones que bien explicasteis y algunas que no conocemos, esa estructura tridimensional no funciona y produce patología? Sí, gracias. Pregunta interesante y compleja, pero en primer lugar me gustaría aclarar que digamos, los mecanismos que involucran estructura tridimensional son cualquier mecanismo en el que el defecto no está en los genes mismos, sino que están a cierta distancia. Porque la forma en que cierta distancia en el genoma lineal, la forma en que algo que está lejos regula algo, un gen, es mediante mecanismos que involucran estructura 3D, es decir, proximidad espacial cuando no está próximo en el mapa lineal, ¿no? Entonces, visto desde ese punto de vista, hay varias cosas a decir. En primer lugar, depende de si estamos hablando de enfermedades monogénicas, poligénicas, comunes, o lo que empieza a ser más claro, algo intermedio, que es una gran parte de las enfermedades, se está viendo que es. Entonces, cuanto más monogénicas son las enfermedades, menos frecuencia de defectos no codificantes. Posiblemente sean 20-30%, es imposible de saberlo ahora mismo. Y esto, volveré a eso, ¿por qué es imposible, ¿no? En las enfermedades poligénicas, la inmensa mayoría son defectos que están fuera de los genes. Y por lo tanto involucra interacciones lejanas en el mapa lineal, ¿no? O sea, variantes de un solo nucleótido, como dices, pero también estructurales. Y entonces, tanto en las enfermedades monogénicas como poligénicas, lo cierto es que no conocemos muy bien la respuesta a tu pregunta, porque recién ahora se empiezan a secuenciar genomas. Es algo que está ocurriendo ahora mismo. Y gran parte de las alteraciones, como las que mencionó Marc, lo que publicó Darío Lupiáñez, de alteraciones de los barrios genómicos, los TADs estos, son gracias a secuenciación de genomas enteros en estudios, en casos modelo, que en realidad no se han generalizado aún.
Está recién ocurriendo esto ahora. O sea, ahora hay 100.000 genomas en Inglaterra, en Genomics England, 500.000 en UK Biobank. Ayer se ha anunciado que se van a secuenciar 100.000 recién nacidos, genomas enteros. Entonces eso significa pues, secuenciar no solo genes o paneles o exomas, sino secuenciar el genoma entero. Y eso entonces es lo que nos va a decir en qué medida variaciones estructurales, por ejemplo, o incluso de pocos nucleótidos o de regiones repetitivas están implicadas en mecanismos de enfermedad. Todo eso para decir que no sabemos. Bien, bien, bien. Sí, lo veo. Pero bueno, no sé, Marc, ¿tú qué quieres agregar? Agrega porque Jorge nos ha puesto... Yo si te diera un número, un porcentaje, eso sí que sería ciencia ficción. O sea, no sabemos. Lo que pasa es que a mí me gustaría estratificar la diferencia entre enfermedades que vienen derivadas de un cambio global estructural del genoma porque tienes una de estas proteínas esenciales que son las que te ayudan a plegar el genoma de alguna manera mutada y el mecanismo de plegamiento está afectado y por tanto la expresión de los genes va a ser afectada general. Y eso puede pasar en varios cánceres, sobre todo cuando están muy avanzados ya. Eso sería un efecto molecular del hecho de que la estructura en general se cambia. De aquellos en que hay un cambio de expresión de un número de genes limitados que están asociados molecularmente a la enfermedad que estás estudiando, que pueden estar o no relacionadas con la estructura per se local de lo que está pasando en ese barrio, ¿no? Como he mencionado, ese dominio. Yo creo que una gran parte de enfermedades que son sistémicas, enfermedades que alteran mucho lo que es la proliferación, van a tener al menos un aspecto en la estructura tridimensional en general. Sobre todo cuando ya están más avanzadas, no es en estadios iniciales, cuando ya vas acumulando muchas mutaciones y esas mutaciones van a afectar mucho la estructura tridimensional. Y yo creo que ahí el porcentaje puede ser alto. En aquellas que son monogénicas, en aquellas que son de un número limitado de genes, que hay una mutación en algún punto en particular, esas van a ser minoritarias, digamos, como pasa con el hecho de enfermedades minoritarias que sabes la mutación exacta del gen. Pues va a ser lo mismo para el resto del genoma. Por tanto, no va a ser un solo número, sino que va a ser un número muy variable como pasa con enfermedades desde monogénicas a omnigénicas. Sí. Y bueno, yo creo que para poner en contexto también, lo comentaste en tu presentación inicial, que un laboratorio de genética molecular puede hacer estos estudios para ver cómo interaccionan los TADs y los barrios de que habla y comenta Jorge, que la verdad es que cuando uno dice, bueno, ¿y cómo lo trasladamos a la patología humana? ¿Cómo lo trasladamos a la clínica, ¿no? Y aquí entra la otra ómica siempre preocupante, que es la económica, ¿no? Los 200 euros que parece que van a costar los genomas el año que viene, pues nos ha dejado a todos muy tranquilos, porque, bueno, comentas, ¿no? Genoma cambia bastante poco, genoma constitucional durante la vida cambia bastante poco y los gerentes están tranquilos. Bueno, 200 euros, pero uno. ¿Qué pasa con los estudios tridimensionales? ¿Cuánto cuestan y cuántos vamos a tener que hacer? Porque esto es tan dinámico que tal vez tengamos que hacer uno ahora, uno en la mitad del tratamiento, uno al final del tratamiento, cuántos durante el seguimiento. Contarnos un poco la verdad de cómo lo veis en la implementación, si acaso, en el Sistema Nacional de Salud, en costes y la parte más operativa. Bueno, si volvemos atrás en la historia y vemos la primera vez que empezamos a secuenciar Sanger, etc., ¿y dónde estamos ahora? Secuenciando por pocos centenares de euros y UK va a empezar a hacerlo sistemáticamente con recién nacidos, pues han pasado muchos años, ¿no? La genómica tridimensional está en cierta manera 20, 30 años detrás de esos orígenes de la secuenciación.
Y hay dos técnicas principales. La técnica que más se utiliza hoy en día es esta técnica de biología molecular, que requiere secuenciación y que hoy en día cada experimento pues, cuesta aproximadamente unos 2.000 euros. Hacer cada uno de estos experimentos, obviamente inviable a nivel poblacional. Obviamente de aquí X años no van a costar 2.000, van a costar 1.000 y de aquí X más X van a costar 100. La otra técnica que está saliendo muy fuerte es de imagen de microscopía. Lo que pasa es que no tenemos la tecnología aún suficientemente desarrollada, pero en principio esta incluso podría ser más barata. Y es intrínsecamente de célula única, lo que todos sabemos como single cell, de célula única, porque miramos el tejido y sabemos cada célula cómo va a estar organizados esos genes de interés para la enfermedad en concreto, ¿no? Eso es más barato, pero eso la tecnología aún no está aquí. Va a estar aquí en los próximos 5 años posiblemente. Como eso lo trasladamos al nivel de la clínica, fantaseando un poquito, yo me imagino al patólogo actual que se mira un tejido, que mira unos ciertos marcadores, que en lugar de hacer patología celular, pues haga patología del núcleo también, ¿no? Que empiece a ver unos ciertos marcadores dentro del núcleo bajo el microscopio que hemos detectado esenciales para ese tipo de enfermedad gracias a las técnicas moleculares. Pero que ahí ya será un target, iremos a buscar la posición exacta de esos genes en ese tejido para ver si ese tejido, por ejemplo, que puede ser una biopsia de cáncer, tiene células madre y dónde están esas células madre, por ejemplo, ¿no? Eso no lo veo tan lejos, pero obviamente aún estamos años de allí y eso no debería ser tan caro, eso debería ser viable. Sí, yo creo que actualmente todavía no hay justificación para hacer este tipo de pruebas, es decir, pruebas de moleculares que estudien la estructura tridimensional del núcleo en muestras de pacientes. Entonces, en ese sentido, esa ómica no nos tiene que preocupar todavía. Yo creo que la principal utilidad actualmente de los estudios que hace Mark, por ejemplo, es en interpretar la variación genómica fuera de las zonas codificantes, ¿no? O sea, sabemos lo que pasa cuando se reordenan los TADs, cuando hay ciertos tipos de variantes estructurales, porque comprendemos hasta cierto punto cómo funciona la estructura 3D del núcleo. Y sabemos otras cosas también. Podemos utilizar esta información para interpretar variación común en el genoma no codificante, para hacer polygenic risk scores, que ya se hablará más adelante, entiendo, para poder estratificar el genoma en función de cómo las variantes se agrupan en el espacio tridimensional, no solamente en el espacio lineal. Entonces, es extremadamente útil como mapas de referencia, como comprensión de cómo funciona el genoma no codificante, pero todavía no es un ensayo a testar como quien podría hacer proteómica o transcriptómica o secuenciación genómica. En algún momento, cuando sea más barato y hayan realmente indicaciones, quizás tenga sentido, ¿no? Sin quitarte la palabra, Jorge, cuéntanos un poco en el área que tú trabajas en la diabetes, qué aporte o qué has, ya lo adelantó un poco Mark en su presentación, ¿cómo esto lo habéis planteado? ¿Cuáles son los estudios que habéis hecho en célula beta? ¿Cómo es el aporte de la genética, la genómica tridimensional en esta enfermedad tan prevalente? Sí, bueno, volviendo un poco a lo que comentaba antes, de que podemos separar enfermedad monogénica, poligénica. En enfermedad monogénica nosotros demostramos unos años que una mutación puntual en un interruptor de estos, a distancia, puede provocar que personas nazcan sin páncreas. Es decir, que si falla un interruptor que activa todo el programa de la formación del páncreas, se produce una agenesia pancreática. Entonces, esto demuestra que puedes tener enfermedad monogénica por un problema no en un gen, sino en un interruptor que está lejos, a decenas de miles de pares de bases del gen. Y en base a eso, lo que hemos hecho ha sido recoger más de 1.000 pacientes con diabetes monogénica, entre comillas, pero que no tenían mutaciones en un gen
en paneles de diabetes monogénica y estamos buscando mutaciones en regiones no codificantes, en interruptores de estos, en enhancers. Hemos encontrado en ciertas regiones mutaciones como en la genesia pancreática, pero que producen formas de diabetes más tardías, pero aún así tempranas, ¿no? Es decir, que no nacen con un páncreas, pero tienen un defecto en la célula beta. Con lo cual, en realidad esto responde un poco a la primera pregunta, ¿no? Es decir, que en qué medida en enfermedades monogénicas podrían haber mecanismos que implican estructura 3D. Estamos empezando a ver que hay mecanismos tanto por mutaciones puntuales en enhancers como en delecciones de grandes regiones que tienen enhancers que son causa de enfermedad. Enfermedades en la diabetes tipo 2 poligénica, por cierto, estamos viendo que algunas de estas mutaciones producen fenotipos intermedios, que no son ni diabetes monogénica ni diabetes tipo 2 clásica, ¿no? Pero en diabetes tipo 2 clásica, yo creo que donde puede ser muy útil estos conocimientos es en intentar estratificar riesgo genético. La diabetes tipo 2 es por varios mecanismos dispares, por problemas en la célula beta, músculo, hígado. Y la verdad es que clínicamente son un cajón desastre, ¿no? Todos son diabetes tipo 2. En realidad se comportan de forma muy diferente y la información de estructura 3D nos puede dar una indicación de qué personas tienen variantes genéticas que inciden en la célula beta, en el músculo, en el hígado. Y en casos extremos, esto se puede utilizar para tomar decisiones terapéuticas, ¿no? Potencialmente, esto es fase de investigación, pero tenemos un estudio que publicamos juntamente con Marc en que dimos una demostración de concepto de que ciertos hubs, ciertas regiones del genoma, que él nos enseñó un modelo muy bonito, ahí que contienen variantes muy informativas para decirnos quién puede tener más riesgo de desarrollar diabetes por mecanismos que implican problemas en célula beta más que en músculo o otros problemas. Si me permites añadir, Jorge ha dicho algo que es interesante y que más o menos me refería yo cuando hablaba de la neurona y el hígado, y es que la estructura es específica del tejido, ¿de acuerdo? Lo cual te quiere decir que una mutación que tú puedes tener en general, porque es una mutación que adquirías temprano en el desarrollo, puede estar afectando solo un tipo celular. Y tienes que saber que eso es porque la estructura es la que hace que allí esa mutación esté afectando, mientras que en el resto de tejidos, como no está haciendo esa interacción, pues esa mutación no está afectando. Por tanto, también es importante para discernir, no solo estratificar al paciente, sino estratificar y entender el por qué en ciertos tejidos tú tienes este tipo de reacción, mientras que en otras no. Puede parecer un poco esotérico, pero básicamente para simplificar un poco hay personas que pueden tener la mala suerte de tener muchas variantes que confieren riesgo a diabetes tipo 2 porque están en regiones que inciden sobre la expresión génica en células beta del páncreas. Y otras personas pueden tener otro tipo de variantes que también afectan riesgo a diabetes tipo 2, pero que inciden en zonas importantes para el músculo, para adiposo. Esto puede servirnos, nos puede servir para estratificar distintos tipos de riesgo para diabetes tipo 2. Se nos abre un mundo a los clínicos interesante en el sentido porque habéis comentado bien en tu charla inicial y luego Jorge lo ha comentado que bueno, se ha detectado las alteraciones de TATS en los trastornos del desarrollo de los miembros, trabajo de Darío en CEL y han aparecido los trabajos vuestros en cáncer, en diabetes, pero claro, es que están empezando a aparecer trabajos en retinitis pigmentaria, en patologías, grupos de patologías en las cuales son de muchos mecanismos, ¿no? Y uno más es las alteraciones tridimensionales. Mi pregunta ahora es un poco más, ¿dónde veis más la implementación a nivel
sistema sanitario. Más en el diagnóstico, de lo que hemos estado hablando un poco, más en el seguimiento terapéutico o en el momento de poner una medicación y ver cómo es la evolución, si acaso, de esto. ¿Veis que esto puede llegar en algún momento a ser un test parecido al test de expresión que se utiliza en cáncer para cáncer de mama, que se nombró la mesa anterior y otros? ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis que en el Sistema Nacional de Salud va a estar solo en el diagnóstico, va a estar en el seguimiento, va a estar en la toma de decisiones de tratamiento? Hablabas de la diabetes, que puede ser que clasifique diferente a la diabetes y esto implicará seguramente diferentes terapéuticas. ¿Dónde lo ves que esto va a tener su explosión? Porque que va a explotar, explotará. ¿Dónde va a explotar más? Sí. No, yo creo que, si me dejas empezar, desde luego, punto de vista diagnóstico, por supuesto. Es decir, pienso siempre en diabetes, pero en cualquier enfermedad, tanto rara como común, la información genómica tiene su utilidad, distintos tipos de utilidad. En unas más que en otras, por supuesto, pero desde el punto de vista diagnóstico es clarísima la indicación, sobre todo porque, como has dicho antes, tienes tu secuencia genómica y eso sirve para siempre, es una información estable. Si desarrollas una enfermedad al cabo de 50 o 60 años, está ahí esa información por quizás 100 euros, 200. Desde ese punto de vista está claro, pero también desde el punto de vista de personalizar. Es decir, para alguien que ya tiene una enfermedad, el poder tener scores de riesgo poligénico particionados que distinguen distintos mecanismos de enfermedad, esto potencialmente puede ser muy útil en el futuro, todavía no sabemos hasta qué punto. Y luego hay otra faceta que es de mayor interés a largo plazo, mucho interés en las farmacéuticas, que es al descubrir mecanismos de enfermedad en humanos, descubrir dianas terapéuticas, nuevas dianas terapéuticas para hacer medicina de precisión, ¿no? Y eso es algo que están invirtiendo todas las farmacéuticas. Yo lo sé porque se me llevan a los postdocs y doctorandos y les pagan 4 veces más, muy bien por ellos, pero una vez que están formados se los llevan y así sé que ellos están muy interesados en eso. Pero vamos, que es realmente es un área que está abriendo la genómica realmente. Y no solo la genética de genes, sino esta otra genética que nos interesa, que es la de la parte no codificante del genoma, ¿no? Sí, antes he mencionado que un experimento de este tipo cuesta 2.000 euros, ¿no? Aproximadamente, y tenemos que hacer réplicas porque tenemos que estar seguros de que lo que vemos es verdad y lo tenemos que verlo 2 veces o 3. Pero obviamente lo que primero que va a pasar si esto pasa a un diagnosis es hacer paneles, que todos sabemos que la secuenciación al principio eran exomas, que era buscar solo la parte codificante. Pues aquí podemos hacer lo mismo, podemos pedir que nos hagan unos paneles para ver si unas ciertas interacciones en el tipo de colorectal cancer, por ejemplo, existen en el tejido del paciente que le acabas de hacer una biopsia. Y eso es mucho más barato, por ejemplo. Y eso yo lo vería haciéndose hasta que la parte de microscopía esté preparada para hacer este tipo de diagnosis en este tipo. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros en el laboratorio ya hemos visto con Darío que estos ambientes, estos vecindarios activos, por ejemplo, cambian durante el tiempo en el desarrollo. Entonces, monitorizar si existe ese ambiente o no durante el tiempo es interesante. En DIPG, que es Brain Cancer infantil, estamos viendo que está formado por una mutación de la histona 3K de la lisina 27, que se transforma en metionina, y esa mutante de la histona que afecta muchísimo la epigenética, se agrupa en espacios en 3 dimensiones, en vecindarios de estos específicos, no en cualquier sitio.
Por tanto, marcar células donde existen estos vecindarios es interesante, por ejemplo, ¿no? Y eso se puede hacer tanto con microscopía como con los paneles estos, si se quisiera hacer de una manera recurrente en pacientes, por ejemplo. Has nombrado recién la epigenética y has nombrado los vecindarios, los territorios, ¿no? del imprinting, de la epigenética. La pregunta es, ahora para ambos también, es si uno considera el genoma entero como tal, de cabo a rabo, digamos, ¿hay algunas regiones que son más propensas de algunos cromosomas o de alguna conformación a tener cambios tridimensionales? ¿Podéis comentar algo de esta signature, del chromosome conformation signature? ¿Y a qué apunta específicamente esta iniciativa o esta herramienta? Bueno, a nivel global del genoma, no todo tenemos que de nuevo estratificar. Déjame volver atrás. Aquellos que afectan a mutaciones o cambios a proteínas que son esenciales para el plegamiento, esas van a ser generales. Pero luego sí que hay enfermedades que afectan más directamente a unas ciertas zonas del genoma. Por ejemplo, la acumulación de mutaciones es mucho más mantenida en zonas de heterocromatina que de y sabemos que hay una correlación directa entre esos vecindarios pues comentaba de compartimentos del genoma, donde la heterocromatina está en un compartimento y la eucromatina está en otro. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil reparar las mutaciones allí en esas zonas. Y por tanto se fijan más desafortunadamente, ¿no? O afortunadamente algunas de ellas son buenas. Por tanto sí que hay diferencias. Hay algunos cromosomas, no entendemos bien por qué, pero hay algunos cromosomas que son más susceptibles, sobre todo aquellos que tienen más partes que se unen a la lámina del núcleo. No sabemos bien por qué, pero esos pueden estar más afectados cuando una parte del genoma se une a la lámina del núcleo, se silencia. Y es una manera de silenciar genes. Si eso no está pasando y algunos cromosomas se desenganchan, esos genes van a estar activados cuando no deben estar activados y, por tanto, de allí dan a fenotipos no deseados, por ejemplo, ¿no? Y algunos genes algunos cromosomas están más afectados que otros. Y luego hay cromosomas especiales, como el 19, que parece estar muy enganchado a cuerpos como el Cajal, etcétera, del núcleo, que no los conocemos muy bien, todos estos objetos. Es uno de los cromosomas que tienen más densidad de genes. Exacto, también, sí, ¿no? También. No los conocemos muy bien y los vemos, pero no sabemos muy bien cómo funcionan mecanísticamente y que son importantes para la organización tridimensional del genoma en general, ¿no? El nucleolo, los Cajal bodies, etcétera, ¿no? Por tanto, hay un poco de disparidad, pero no sabemos aún suficiente como para darte datos concretos. Pero sí que hay diferencias. Genome White. Jorge, algunos tejidos, algunas regiones, algunas células que sean más predispuestas a cambio tridimensional. Es decir, hoy asistíamos en la fenomenal sesión de la mañana que el cartílago no se sabía, esto, ¿no? Que no está vascularizado, pero sí está vascularizado cuando hay patología, ¿no? ¿Hay algo que cambie en algún tejido tridimensionalmente más frecuentemente que en otro? Es decir, ¿hay una suerte de panelización, como hay una panelización de toda la expresión tejido por tejido, que diga en estos tejidos hay más alteración tridimensional que en estos otros? Yo no tengo la respuesta, pero puedo imaginarme posibles respuestas, ¿no? Por ejemplo, obviamente cualquier parte del tejido en nuestro cuerpo que esté más expuesto a efectos externos va a estar más, como cualquier mutación, no solo la tridimensional. Pero sí que hay una cosa que aún no sabemos muy bien cómo funciona. Hay una cosa en física que se llama phase separation, separación de fases, que es lo que pasa cuando tú echas aceite en agua, que no se mezclan, por mucho que tú lo intentes, y empezamos a ver de que eso puede estar pasando en el núcleo. Y una de las razones es actividad nuclear, y la actividad nuclear pasa por tener ATP en el núcleo, que es algo también relativamente nuevo, que sabemos que se forma ATP en el núcleo, no tan solo en la mitocondria. Esas zonas, esas células que tengan más actividad de este tipo,
que tengan más ATP, por ejemplo, en el núcleo, podrían estar más expuestos a esta phase separation y, por tanto, podrían estar más expuestos a cambios estructurales. Pero aún es muy pronto para decir nada de ese tipo. Es una suposición que me hago yo del conocimiento que tenemos. Yo creo que cada tipo celular tiene su conformación Eso del genoma, que es diferente, pero no sé de diferencias fundamentales en cómo lo hace esto, ¿no? Es decir, sí que son mapas tridimensionales diferentes, pero cada uno a su manera hace, en el fondo, fundamentalmente lo mismo, de maneras diferentes. Lo único que se me ocurre intentando hacer es los conos y los bastones. Parece ser que empaquetan la cromatina, tú sabrás más de esto, empaquetan la cromatina diferente para que puedan permitir la transmisión de luz, ¿no? Sí. Para no interferir. Sí. ¿no? Eso es trabajo del Kramer. Sí. Por ejemplo, en el ojo, el núcleo de unas células que tenemos en el ojo, de un tipo celular en el ojo, está invertido. Es completamente a la inversa que el resto de las células que tenemos en el cuerpo. Normalmente tenemos la parte heterocromática en la periferia del núcleo, enganchado a la membrana, y aquello que os decía que silenciaba. En estas células es al revés. Y es al revés porque tiene que pasar la luz. O sea, tú no quieres que todo esté centro, sino que tiene que pasar la luz y por eso es al revés. Por eso evolutivamente ha sido así, o sea, no es un defecto, al contrario. Si eso comporta algún mecanismo de enfermedad, yo creo que no lo sabemos. Igual el mecanismo fundamental para plegar el invertido en el ojo es diferente, es el mismo, pero la cromatina, que es la epigenética de la cromatina, es muy diferente ahí. Está empaquetada distinta. Pero eso existe. Muy bien, ¿tenemos alguna pregunta del auditorio después de este, apasionante exposición? Carlos. Bueno, excelente discusión, me parece apasionante. Una pregunta por el impacto que puede tener en la estructura cromosómica, no sé si se conoce. Longitudes teloméricas, por ejemplo, se me ocurre, si tiene impacto en esas conformaciones. Y grandes inversiones cromosómicas. Sí, por ejemplo, cuando hacemos empezamos con lo fácil, que es las inversiones. Cuando hacemos este análisis experimental, que vemos las interacciones, se ve perfectamente cuando hay grandes alteraciones estructurales en el genoma. Por tanto, ya podría ser un poco de diagnosis, ¿no? Nosotros trabajamos normalmente con células cancerígenas y vemos todas las translocaciones que tienen, vemos todas las inversiones, las duplicaciones, se ven perfectamente en el mapa tridimensional. La secuencia es la misma, pero en el mapa tridimensional se ven perfectamente que hay zonas que no deberían estar interaccionando y que están interaccionando. ¿Por qué? Porque en secuencia están juntas. El cromosoma 10 con el cromosoma 4 hacen una translocación y están juntas. Y se ven interaccionando y no deberían estar interaccionando porque los cromosomas entre ellos no interaccionan mucho. Por tanto, todo esto se ve. Los telómeros son muy interesantes. En otros organismos, no en el humano, los telómeros se unen, por ejemplo, a la membrana, en levadura, por ejemplo, ¿no? Y son lugares de ancor, de unión del cromosoma a algo físico. Y eso limita mucho su movimiento y, por tanto, también regula su expresión. En humanos no tenemos telomere contacto, pero sí que hay, hasta un cierto nivel, centrómero, incluso en interfase. Hay clústeres de centrómeros que se observan bajo el microscopio y con estas técnicas. Los telómeros parece que no interaccionan demasiado entre ellos. El problema con los telómeros y estas técnicas es que como son muy repetitivos, tienen secuencias repetidas, no los podemos secuenciar bien, los secuenciamos pero no los podemos mapear bien. Entonces no sabemos del todo aún cómo están interaccionando. Gracias al proyecto telómero del genoma humano, que salió hace unos meses atrás, igual lo visteis, ya tenemos todo el genoma humano. Bueno, pues por primera vez sí, parece. Allí tenemos secuencias y podremos intentar hacer algo con los telómeros, pero la verdad es que es un poco incógnita. Sí, y para ahondar en esto, este es otro cambio que está ocurriendo ahora, que es la secuenciación del genoma con lecturas largas, con reads largos. Es decir, que
Hasta ahora los telómeros se han ignorado totalmente, porque son secuencias repetitivas y el genoma se está secuenciando principalmente con lecturas cortas, es decir, trozos de 100, 200 pares de bases, con lo cual no podemos distinguir distintos elementos repetitivos. Pero de momento que se pueden leer 10.000 pares de bases, entonces aunque haya en medio un elemento repetitivo que tiene 100.000 copias en el genoma, podemos saber exactamente dónde corresponde ese elemento, ¿no? Porque tenemos en la lectura larga las zonas adyacentes. Entonces, en la medida que se empiecen a secuenciar genomas con esta tecnología, pues se podrá responder esta pregunta y todo lo que hace referencia al genoma no codificante se va a saber muchísimo más, porque gran parte del genoma no codificante es repetitivo. 50% de nuestro genoma es, más del 50% es repetitivo, son elementos. Y lo otro que decías de las inversiones son un mecanismo de enfermedad, seguro. Es decir, lo que pasa es que los enhancers o interruptores, al invertirse secuencias, desconectan a genes de sus interruptores, ¿no? Entonces, y ahora de repente el interruptor está regulando otro gen y activándolo donde no toca, ¿no? Entonces, tanto en enfermedad hereditaria como en cáncer es mecanismo de enfermedad. Habrá que ver cómo de frecuente es. Muy bien, pues Marc Martí, Jorge Ferrer, muchísimas a todos ustedes, muchísimas gracias. Un placer de tenerlos aquí.